¿Sabías que Kathryn Kuhlman enseñó al mundo que las cadenas invisibles, las maldiciones generacionales y las ataduras espirituales no tienen poder frente a la verdad de Dios? Kathryn Kuhlman no era solo una predicadora, era una guerrera espiritual, que entendía que las batallas más duras no se libran con armas físicas, sino en el ámbito espiritual, donde las maldiciones intentan atrapar almas y las ataduras buscan limitar destinos. Ella enseñaba que no hay opresión demasiado fuerte ni cadena demasiado pesada que pueda resistir el poder de la palabra de Dios. Imagina por un momento cómo sería tu vida si cada peso que cargas, cada obstáculo que parece insuperable, fuera destruido en un instante por la verdad divina. Kathryn Kuhlman vivía esa realidad, y su mensaje sigue resonando hoy, invitándonos a tomar la autoridad que Cristo nos dio para romper toda atadura. Cuando Kathryn Kuhlman subía al púlpito, no lo hacía con promesas vacías. Su fe era contagiosa, su convicción inquebrantable. Ella sabía que el salmo que hoy exploraremos no es solo un texto antiguo, sino un decreto celestial, una llave espiritual que abre puertas de libertad. Este salmo, que ella proclamaba con autoridad, no es un conjunto de palabras bonitas. Es un arma forjada en la presencia de Dios, diseñada para derribar las fortalezas del enemigo. Pero antes de sumergirnos en él, quiero que reflexiones. ¿Hay algo en tu vida que sientes que te retiene? ¿Un patrón que se repite? ¿Una lucha que no explica la lógica? ¿Una sombra que parece seguirte? Kathryn Kuhlman diría que no estás solo, pero también te recordaría que no estás destinado a vivir así. Dios te creó para la libertad, y hoy vamos a reclamarla juntos. La Biblia nos enseña que las maldiciones no son un mito, son realidades espirituales que operan cuando se les da lugar. Kathryn Kuhlman explicaba que estas ataduras a menudo vienen de palabras habladas, decisiones tomadas o puertas abiertas en el pasado, incluso generaciones atrás. Pero ella también insistía en que ninguna maldición tiene poder sobre un hijo de Dios que conoce su autoridad en Cristo. Imagina a Kathryn frente a una multitud, con miles de personas expectantes, declarando con voz firme: «En el nombre de Jesús, toda cadena se rompe». Y así sucedía, no porque ella tuviera un poder especial, sino porque creía en el poder de la palabra de Dios. Ese mismo poder está disponible para ti hoy. El salmo que Kathryn Kuhlman usaba como fundamento para romper maldiciones es un escudo espiritual, una proclamación que activa la autoridad divina. Pero no basta con leerlo. Como ella enseñaba, debes declararlo con fe, con la certeza de que Dios respalda cada palabra. Imagina a David, el autor de este salmo, enfrentando gigantes, huyendo de enemigos, lidiando con sus propios errores. En cada momento de angustia, él no se rindió. Tomó la palabra de Dios y la proclamó como un arma. Kathryn Kuhlman seguía ese ejemplo, y su vida es un testimonio de lo que sucede cuando un creyente decide no solo escuchar la verdad, sino vivirla. Ahora, permíteme llevarte al corazón de este mensaje. El salmo que vamos a declarar no es un ritual, es un acto de fe. Kathryn Kuhlman lo sabía, y por eso lo usaba para liberar a quienes estaban atados por el miedo, la culpa o la opresión. Este salmo es una declaración de guerra contra el enemigo, una afirmación de que ninguna maldición puede resistir el poder de Dios. Pero antes de proclamarlo, debemos entender por qué funciona. La palabra de Dios no es solo un texto, es la voz del Creador, la misma que formó los cielos y la tierra. Cuando la declaras, las tinieblas tiemblan, las cadenas se quiebran y la libertad se manifiesta. Kathryn Kuhlman lo veía suceder una y otra vez. Personas que llegaban desesperadas, cargando años de dolor, salían transformadas porque creyeron en esa verdad. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido que algo te impide avanzar? Tal vez es un pensamiento recurrente, una lucha, que parece no tener fin, o un peso que no puedes explicar. Kathryn Kuhlman te diría que no es casualidad. El enemigo no ataca al azar. Él busca las grietas, los lugares donde hemos dado acceso a sus mentiras.
Pero aquí está la buena noticia. No importa cuán profunda sea la raíz de esa maldición, la palabra de Dios es más poderosa. Cuando proclamas este salmo, no estás pidiéndole a Dios que actúe, estás declarando que Él ya lo ha hecho. La victoria fue ganada en la cruz, y Kathryn Kuhlman vivía para recordárselo al mundo. Ahora, imagina a Kathryn Kuhlman en uno de sus cultos, con el Espíritu Santo moviéndose entre la multitud. Ella no se limitaba a predicar, invitaba a las de cientos personas a participar, a declarar, a creer. Quiero que hagas lo mismo ahora. Escribe en los comentarios: declaro mi libertad en el nombre de Jesús. No es solo un gesto, es un acto de fe que activa la verdad en tu vida. Kathryn Kuhlman enseñaba que la fe no es pasiva, es activa, audaz y transforma realidades. Así que, toma un momento, escribe esas palabras y prepárate para lo que viene. Este salmo, que Kathryn Kuhlman usaba como pilar, es más que poesía, es una fortaleza espiritual. Cada versículo es una promesa, un recordatorio de que Dios es tu refugio, tu libertador, tu escudo. Pero Kathryn insistía en algo crucial. No basta con leerlo en silencio, debes abrir tu boca y declararlo. ¿Por qué? Porque la confesión con fe mueve montañas. Cuando hablas la palabra de Dios, el cielo se alinea con tu declaración y el enemigo no tiene más remedio que retroceder. Imagina a Kathryn con su voz resonando. No temas, porque Dios está contigo. Esa era su fuerza, y puede ser la tuya. A medida que avanzamos, quiero que sientas la urgencia de este mensaje. Kathryn Kuhlman no predicaba para entretener, lo hacía para liberar. Ella sabía que el enemigo usa el miedo, la duda y la culpa para mantener a las personas atrapadas. Pero también sabía que la verdad de Dios es más fuerte. Este salmo es tu arma, pero no funcionará si lo guardas en un cajón. Tienes que tomarlo, levantarlo y usarlo con autoridad. Kathryn lo hacía, y los resultados eran milagrosos. Enfermos sanaban, corazones rotos se restauraban y cadenas se rompían. ¿Estás listo para ver eso en tu vida? Si te está gustando este video, haz clic en suscribirte. Es gratis y no tienes excusas. Únete a esta comunidad que sigue el legado de Kathryn Kuhlman y juntos proclamemos la libertad que Dios nos ha dado. ¿Cuántos más se sumarán a esta victoria? Ahora, hablemos de las raíces de las maldiciones, porque Kathryn Kuhlman siempre iba al origen. Ella enseñaba que no basta con cortar las ramas, hay que arrancar la raíz. Muchas veces, las ataduras que enfrentamos no comenzaron con nosotros. Pueden venir de generaciones pasadas, de palabras habladas, de decisiones tomadas en desobediencia. Kathryn lo explicaba con claridad. El enemigo no tiene creatividad. Repite los mismos patrones, buscando mantener familias enteras bajo su dominio. Pero ella también declaraba que la sangre de Cristo es más poderosa que cualquier herencia de 1900 dolor. Piensa en la familia de Abraham, como vimos en el texto original. El engaño se repetía generación tras generación. Kathryn Kuhlman usaría este ejemplo para mostrarte que lo que no se confronta, se perpetúa. Pero aquí está la clave. Tú tienes el poder de romper ese ciclo. No estás destinado a repetir los errores de tu familia. Kathryn diría: en el nombre de Jesús, esa cadena se rompe hoy. Y cuando lo declaras con fe, el cielo respalda tu palabra. No es magia, es la autoridad que Cristo te dio. Kathryn Kuhlman también hablaba de las palabras como puertas espirituales. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Alguna vez te han dicho algo que marcó tu vida? Quizás te hicieron creer que no eras suficiente, que nunca lograrías nada. Kathryn enseñaba que esas palabras no son inofensivas. Si las aceptas, se convierten en fortalezas que limitan tu destino. Pero la buena noticia es que la palabra de Dios tiene más poder. Cuando declaras lo que Dios dice sobre ti, cancelas toda mentira del enemigo. Imagina a Kathryn frente a alguien que lleva años luchando con la misma opresión.
ella no se limitaría a orar. Lo miraría a los ojos y diría: «Tú no estás atado. Cristo ya te liberó». Y luego lo guiaría a proclamar este salmo, porque sabía que la confesión con fe es la llave de la libertad. Quiero que hagas lo mismo ahora. Donde quiera que estés, di en voz alta: «Soy libre en el nombre de Jesús». No importa si te sientes libre o no. La fe no se basa en sentimientos, sino en la verdad. Y la verdad es que Cristo ya pagó por tu libertad. Otro punto que Kathryn Kuhlman enfatizaba era la desobediencia como puerta al enemigo. En Deuteronomio 28, Dios habla de bendiciones para los obedientes y maldiciones para los que se apartan de Él. Kathryn explicaba que no es que Dios quiera castigarnos, sino que la desobediencia nos expone a las tinieblas. Prácticas como la idolatría, el ocultismo o incluso el resentimiento abren puertas al enemigo. Pero aquí está la esperanza. No importa lo que hayas hecho, la sangre de Cristo cierra esas puertas. Kathryn lo veía en sus cultos. Personas que confesaban, se arrepentían y eran liberadas al instante. Si has sentido que algo en tu vida no está bien, quiero que hagas un alto. Pregúntate: ¿hay algo que estoy sosteniendo que le da lugar al enemigo? Tal vez es una herida no sanada, un rencor o una práctica que sabes que no agrada a Dios. Kathryn Kuhlman te diría: ríndelo ahora, no mañana, no cuando te sientas listo. Hazlo hoy. Y cuando lo hagas, proclama este salmo, porque es la declaración de que ninguna atadura tiene derecho sobre ti. Kathryn también hablaba de las maldiciones generacionales. Muchas personas crecen viendo los mismos patrones: pobreza, divorcio, adicciones. Parece que no hay escapatoria. Pero Kathryn Kuhlman declaraba que en Cristo todo cambia. Gálatas 3:13. Dice que Cristo nos redimió de la maldición. Eso significa que no importa de dónde vengas, lo que importa es a quién perteneces. Kathryn lo veía en sus reuniones. Familias enteras eran liberadas cuando alguien decidía romper el ciclo. Tú puedes ser esa persona hoy. Ahora, hablemos de la autoridad que tienes en Cristo, porque Kathryn Kuhlman vivía en esa verdad. Ella no oraba con timidez. Lo hacía con la certeza de que Dios le había dado poder sobre toda fuerza del enemigo. Lucas 10:19 dice que Jesús nos dio autoridad para pisar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo. Kathryn enseñaba que esta autoridad no es para unos pocos, es para todo aquel que está en Cristo. Pero aquí está el problema. Muchos cristianos no la usan. Tienen las llaves de la libertad, pero viven como si estuvieran encadenados. Imagina a Kathryn Kuhlman en un estadio lleno declarando: «El enemigo no tiene poder sobre ti». Y mientras lo decía, la gente comenzaba a sentir la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ella no solo conocía la verdad, la aplicaba. Quiero que hagas lo mismo. No basta con saber que tienes autoridad, debes usarla. Cuando el enemigo intente intimidarte, recuérdale quién eres en Cristo. Proclama este salmo, porque es la voz de Dios declarando tu victoria. Pero Kathryn también era clara en algo. La autoridad requiere obediencia. No puedes caminar en el poder de Dios mientras coqueteas con el pecado. En Hechos 19, unos hombres intentaron expulsar demonios sin una relación real con Jesús, y los demonios los vencieron. Kathryn diría: no juegues con la autoridad. Sométete a Dios primero. Santiago 4:7 lo confirma. Someteos a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. La clave está en el orden. Primero la rendición, luego la resistencia. Kathryn Kuhlman vivía en intimidad con Dios, y de ahí fluía su poder. Ella no dependía de su carisma ni de su talento, dependía del Espíritu Santo. Si quieres caminar en la misma autoridad, necesitas esa conexión diaria con Dios, la oración, la palabra, la obediencia. Esas son las armas que Kathryn usaba, y son las mismas que tienes a tu disposición.
No se trata de ser perfecto, se trata de ser constante. Cada día que buscas a Dios, te haces más fuerte en Él. Ahora, quiero que pienses en David, el autor de este salmo. Kathryn Kuhlman amaba su ejemplo porque él no era un hombre perfecto, pero era un hombre de fe. Enfrentó gigantes, huyó de enemigos, cayó en pecado, pero siempre volvió a Dios. Este salmo no nació en un momento de comodidad, nació en la tormenta. Y cuando lo proclamas, estás siguiendo los pasos de David y de Kathryn, declarando que Dios es más grande que cualquier enemigo. A medida que avanzamos, quiero que sientas la urgencia de actuar. Kathryn Kuhlman no permitía que la gente se quedara pasiva. Ella los desafiaba a levantarse, a declarar, a tomar la victoria. Si hay algo en tu vida que necesita ser roto, no esperes más. Proclama este salmo con fe. Di, ninguna maldición tiene poder sobre mí, porque Cristo me redimió. Y cree que Dios está obrando, incluso si no lo ves de inmediato. Kathryn también enseñaba que la confesión es clave para la liberación. No basta con orar en silencio. Debes confesar lo que te ata. David lo entendió cuando escribió el Salmo 32, confesando su pecado y encontrando restauración. Kathryn veía lo mismo en sus cultos. Cuando las personas confesaban con sinceridad, las cadenas se rompían. Si hay algo que no has traído a la luz, hazlo ahora. Dios no te condena, Él te restaura. Piensa en el hijo pródigo, una historia que Kathryn amaba. Ese joven lo perdió todo, pero cuando confesó y volvió al Padre, fue recibido con amor. Así es Dios contigo. No importa cuán lejos hayas ido, Él está esperando para restaurarte, pero debes dar el paso. Confiesa, cree y proclama este salmo. Es la llave que abre la puerta a tu libertad. Kathryn Kuhlman también hablaba del poder de soltar el pasado. Muchas personas están libres en Cristo, pero siguen cargando las heridas de ayer. Ella diría, no puedes avanzar si miras atrás. Como Pablo en Filipenses 3:13, olvida lo que quedó atrás y extiéndete a lo que está delante. Dios no te define por tu pasado. Él te llama por tu propósito. Proclama este salmo como una declaración de que el pasado no tiene poder sobre ti. A medida que nos acercamos al final, quiero que sientas la presencia de Dios. Kathryn Kuhlman vivía en 1900 esa atmósfera, y tú puedes hacerlo también. Este salmo no es solo un texto, es un portal a la libertad. Cuando lo declares, imagina a Kathryn a tu lado, animándote. No temas, porque Dios está contigo. Y cree que Él está obrando en este momento. Finalmente, recuerda que la justicia de Dios es perfecta. Kathryn Kuhlman enseñaba que no debemos preocuparnos por el mal que vemos. Debemos confiar en que Dios tiene el control. Proclama este salmo como una afirmación de que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y vive cada día bajo la sombra del Altísimo, sabiendo que la victoria es tuya. Kathryn Kuhlman no solo predicaba sobre la libertad espiritual, ella vivía en la realidad de esa libertad cada día. Su vida era un testimonio de lo que sucede cuando una persona se rinde completamente al Espíritu Santo y camina en la autoridad que Dios le ha dado. Pero ella también entendía que la libertad no es un evento único, es un estilo de vida. Proclamar el salmo que rompe maldiciones es solo el comienzo. Para mantener esa victoria, debemos aprender a vivir en la presencia de Dios, a escuchar su voz y a caminar en obediencia. Kathryn enseñaba que el enemigo siempre buscará una oportunidad para regresar, pero cuando estamos arraigados en la verdad, no hay puerta que pueda abrir. Imagina por un momento a Kathryn Kuhlman en uno de sus cultos, con miles de personas esperando un toque de Dios. Ella no se enfocaba en los problemas de la gente, ponía sus ojos en la solución, el poder de Cristo. Ese enfoque es clave. Muchas veces nos consumimos analizando las maldiciones, las ataduras o los ataques del enemigo,
Pero Catherine diría, no mires al gigante, mira a Dios. Este salmo, que ella proclamaba con tanta pasión, no solo rompe cadenas, también redirige tu mirada hacia el Dios que es más grande que cualquier obstáculo. Cuando declaras sus palabras, no solo estás peleando una batalla, estás afirmando quién es Dios en tu vida. Piensa en cómo David, el autor de este salmo, enfrentó sus pruebas. No era un hombre perfecto. Cometió errores, enfrentó consecuencias, pero siempre volvió a Dios con un corazón humilde. Kathryn Kuhlman amaba esta característica de David porque reflejaba una verdad poderosa. No necesitas ser perfecto para recibir la libertad de Dios. Solo necesitas ser sincero. Este salmo no es para los que nunca caen, sino para los que, al caer, se levantan y declaran la verdad de Dios con más fuerza. Catherine veía esto en sus reuniones. Personas que llegaban derrotadas, marcadas por el fracaso, salían radiantes porque descubrieron que la gracia de Dios es más grande que cualquier error. Ahora, quiero que reflexiones sobre algo. ¿Qué significa para ti la libertad? Para Kathryn Kuhlman, no era solo la ausencia de cadenas, era la presencia de Dios llenando cada área de tu vida. Cuando proclamas este salmo, no solo estás rompiendo maldiciones, estás invitando al Espíritu Santo a tomar el control. Y cuando Él toma el control, todo cambia. Tu perspectiva, tus decisiones, tu paz. Catherine enseñaba que la verdadera libertad no se mide por las circunstancias externas, sino por la paz interna que solo Dios puede dar. Puedes estar en medio de una tormenta, pero si sabes que Dios está contigo, caminas con confianza. Hablemos ahora de la fe, porque Kathryn Kuhlman era una maestra en este tema. Ella decía que la fe no es un sentimiento, es una decisión. No necesitas sentirte poderoso para declarar este salmo. Necesitas decidir creer que Dios es quien dice ser. En Marcos 11:23, Jesús dijo que si le dices a la montaña que se mueva y no dudas en tu corazón, se moverá. Catherine vivía esa verdad. En sus cultos, no importaba cuán grande fuera el problema de alguien. Ella proclamaba la palabra con fe, y los milagros seguían. ¿Por qué? Porque la fe activa el poder de Dios. Cuando declares este salmo, hazlo con la misma convicción. No es un deseo, es una certeza. Pero la fe no crece en el vacío. Kathryn Kuhlman insistía en que debes alimentar tu fe diariamente. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios, la oración y la adoración. Ella pasaba horas en comunión con Dios, no porque fuera una obligación, sino porque sabía que ahí estaba su fuerza. Si quieres caminar en la libertad que este salmo promete, necesitas esa conexión constante. No se trata de ser religioso, se trata de construir una relación viva con el Dios que te liberó. Catherine diría, pasa tiempo con Él y verás cómo tu fe se fortalece. Cuando tu fe crece, las maldiciones que antes parecían imponentes se vuelven insignificantes. Otro aspecto que Kathryn Kuhlman destacaba era la importancia de la alabanza. Ella creía que la alabanza es una arma espiritual poderosa. Cuando alabas a Dios, no solo lo honras, también confundes al enemigo. En 2 Crónicas 20, el rey Josafat enfrentó un ejército imposible de vencer. En lugar de pelear con espadas, envió a los cantores delante, alabando a Dios. El resultado fue una victoria milagrosa. Catherine aplicaba este principio en sus reuniones. Antes de predicar, a menudo llevaba a la multitud a alabar, porque sabía que la alabanza prepara el ambiente para los milagros. Cuando declares este salmo, hazlo con un corazón de adoración. Alaba a Dios por su poder, por su fidelidad, y verás cómo las cadenas se debilitan. Si te está gustando este video, haz clic en suscribirte. Es gratis y no tienes excusas. Únete a esta comunidad que sigue el legado de Kathryn Kuhlman y juntos proclamemos la libertad que Dios nos ha dado. ¿Cuántos más se sumarán a esta victoria? Ahora,
Hablemos de la perseverancia, porque Kathryn Kuhlman sabía que la libertad no siempre llega de inmediato. A veces, el enemigo resiste, no porque tenga poder, sino porque busca desanimarte. Kathryn veía esto en las personas que llegaban a sus cultos. Algunos recibían su milagro al instante, pero otros tenían que seguir creyendo, seguir declarando, seguir luchando. Ella les decía: no te rindas, la promesa de Dios es segura. Este salmo es una herramienta de perseverancia. Cada vez que lo proclamas, estás recordándole al enemigo que la victoria ya fue ganada. No importa cuánto tiempo lleve, la verdad de Dios siempre prevalece. Piensa en la mujer con el flujo de sangre en Marcos 5. Durante 12 años, sufrió, gastó todo lo que tenía, y nada funcionó, pero no se rindió. Cuando oyó de Jesús, decidió tocar su manto, y en un instante fue sanada. Kathryn Kuhlman amaba esta historia porque muestra que la fe perseverante rompe cualquier barrera. Tal vez llevas años luchando con una atadura. Tal vez has orado, has clamado, y sientes que nada cambia. Kathryn te diría: sigue declarando este salmo, sigue creyendo. Tu milagro está más cerca de lo que piensas. La perseverancia no es esperar pasivamente, es pelear activamente con la palabra de Dios. Kathryn también enseñaba sobre la importancia de la comunidad. Ella sabía que no estamos llamados a pelear solos. En sus cultos, la atmósfera de fe colectiva era poderosa. Cuando miles de personas se unían en oración y alabanza, el Espíritu Santo se movía de manera extraordinaria. Este salmo no es solo para ti. Compártelo con otros. Invita a tu familia, a tus amigos, a declarar esta verdad contigo. Kathryn diría: donde 2 o más están de acuerdo, Dios obra con poder. Imagina el impacto si todos en tu hogar proclamaran este salmo juntos. Las maldiciones no resisten cuando el pueblo de Dios se une en fe. Hablemos ahora del perdón, un tema que Kathryn Kuhlman abordaba con frecuencia. Ella sabía que el resentimiento es una de las puertas más comunes para las maldiciones. Cuando guardas rencor, le das al enemigo un punto de entrada. En Mateo 6, 14, 15, Jesús dijo que si no perdonamos, nuestro Padre no nos perdonará. Kathryn explicaba que el perdón no es un favor que le haces a quien te hirió, es un regalo que te das a ti mismo. Cuando perdonas, cierras la puerta al enemigo y abres la puerta a la bendición de Dios. Este salmo, cuando se proclama con un corazón limpio, tiene aún más poder. Si hay alguien a quien necesitas perdonar, hazlo hoy. No dejes que el rencor te robe la libertad que Dios quiere darte. Kathryn Kuhlman también hablaba del poder de la gratitud. Ella creía que un corazón agradecido es un terreno fértil para los milagros. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos dice que demos gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Kathryn veía cómo las personas que llegaban a sus cultos con gratitud, incluso en medio de su dolor, experimentaban avances sobrenaturales. Cuando declares este salmo, hazlo con un corazón agradecido. Agradece a Dios por la libertad que ya te dio, por la victoria que ya ganó. La gratitud transforma tu perspectiva y magnifica el poder de tu declaración. Otro principio que Kathryn Kuhlman enfatizaba era la importancia de vivir en santidad. Ella no hablaba de perfección, sino de un corazón comprometido con agradar a Dios. En 1 Pedro 1:16, Dios dice: «Sed santos, porque yo soy santo». Kathryn enseñaba que la santidad no es una carga, es una invitación a vivir en la plenitud de Dios. Cuando vives en santidad, cierras las puertas al enemigo y abres las puertas a la bendición. Este salmo es más efectivo cuando tu vida está alineada con la voluntad de Dios. No se trata de reglas, se trata de amor. Ama a Dios lo suficiente como para vivir de una manera que lo honre. Kathryn también creía en el poder de la visión espiritual. Ella enseñaba que debes ver con los ojos de la fe, no con los ojos de la carne. En 2 Corintios 5:7,
dice que caminamos por fe, no por vista. Cuando declares este salmo, visualiza las cadenas rompiéndose, las maldiciones disolviéndose, la libertad manifestándose. Catherine veía esto en sus cultos. Las personas que creían en la visión de su libertad la recibían. No permitas que las circunstancias dicten tu fe. Proclama este salmo con la certeza de que Dios ya está obrando, incluso si no lo ves aún. Hablemos ahora de la paz, porque Kathryn Kuhlman sabía que la verdadera libertad trae paz. En Juan 16:33, Jesús dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Kathryn enseñaba que la paz de Dios no depende de las circunstancias, depende de su presencia. Cuando proclamas este salmo, estás invitando a esa paz a llenar tu corazón. No importa cuán grande sea la tormenta, la paz de Dios es más grande. Kathryn veía cómo las personas que llegaban ansiosas, temerosas, salían con una calma sobrenatural. Esa paz puede ser tuya hoy. Kathryn Kuhlman también hablaba del propósito. Ella creía que cada persona fue creada con un destino divino. Las maldiciones y ataduras no son solo ataques, son intentos del enemigo de desviar tu propósito. Pero cuando proclamas este salmo, estás declarando que el plan de Dios para tu vida prevalecerá. En Jeremías 29:11, Dios dice que tiene pensamientos de paz y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Kathryn vivía para ayudar a las personas a descubrir su propósito, y este salmo es una herramienta para despejar el camino hacia ese destino. No permitas que el enemigo te robe lo que Dios te dio. Otro tema que Kathryn abordaba era la humildad. Ella sabía que el orgullo abre puertas al enemigo, mientras que la humildad las cierra. En Santiago 4:6, dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Kathryn vivía en humildad, reconociendo que todo lo que hacía era por el poder del Espíritu Santo. Cuando declares este salmo, hazlo con un corazón humilde, reconociendo que la victoria viene de Dios, no de ti. La humildad te posiciona para recibir más de su gracia. Kathryn también enseñaba sobre la importancia de la paciencia. En Hebreos 10:36 se nos dice que necesitamos paciencia para recibir la promesa. A veces, la libertad no llega en un instante. Requiere que confiemos en el tiempo de Dios. Kathryn veía esto en sus cultos. Algunos recibían su milagro de inmediato, pero otros tenían que esperar. Ella les decía: confía en el proceso. Dios nunca llega tarde. Cuando proclames este salmo, hazlo con paciencia, sabiendo que Dios está obrando, incluso si no ves los resultados de inmediato. Hablemos ahora de la alegría, porque Kathryn Kuhlman creía que la alegría del Señor es nuestra fuerza. Nehemías 8:10. Ella sabía que el enemigo odia cuando un creyente está lleno de gozo, porque el gozo es un signo de victoria. Cuando declares este salmo, hazlo con alegría, no con pesadez. Celebra la libertad que Dios te dio. Kathryn veía cómo las personas que llegaban abatidas comenzaban a sonreír, a reír, a danzar en la presencia de Dios. Esa alegría puede ser tuya hoy. Kathryn también hablaba del poder de la intercesión. Ella creía que cuando oras por otros, desatas bendiciones en tu propia vida. En Job 42:10, vemos que Dios restauró a Job cuando oró por sus amigos. Kathryn animaba a las personas a interceder, no solo por sí mismas, sino por sus familias, sus comunidades. Cuando declares este salmo, incluye a otros en tu oración. Pide que las maldiciones se rompan en tu hogar, en tu ciudad. Kathryn sabía que la intercesión mueve la mano de Dios. Finalmente, Kathryn Kuhlman vivía con una mentalidad de abundancia. Ella no veía limitaciones, veía posibilidades. En Juan 10:10, Jesús dijo que vino para que tengamos vida en abundancia. Kathryn creía que la libertad que este salmo trae no es solo para sobrevivir, sino para prosperar. Cuando lo proclames, declara que no solo eres libre,
sino que caminas en la plenitud de Dios. Catherine veía cómo las personas que abrazaban esta verdad comenzaban a vivir con propósito, con pasión, con impacto. Hablemos ahora de la confianza, porque Kathryn Kuhlman vivía con una confianza absoluta en Dios. Ella sabía que el enemigo usa la duda para debilitarnos, pero la confianza en Dios nos fortalece. En Salmo 23:4, David escribió: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». Kathryn aplicaba esta verdad en cada aspecto de su vida. No importaba cuán grande fuera el desafío, ella confiaba en que Dios era más grande. Cuando declares este salmo, hazlo con confianza, sabiendo que Dios nunca te fallará. Kathryn también enseñaba sobre la importancia de la obediencia radical. Ella creía que la obediencia no es solo seguir reglas, es un acto de amor hacia Dios. En Juan 14:15 Jesús dijo: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Kathryn vivía en obediencia, no por miedo, sino por amor. Ella sabía que cada acto de obediencia cierra una puerta al enemigo y abre una puerta a la bendición. Cuando declares este salmo, comprométete a vivir en obediencia. No se trata de perfección, se trata de un corazón dispuesto a seguir a Dios. Otro principio que Kathryn Kuhlman enfatizaba era la importancia de la renovación de la mente. Romanos 12:2. Se nos dice que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestra mente. Kathryn sabía que el enemigo ataca la mente, sembrando mentiras que nos mantienen atados. Pero cuando llenas tu mente con la palabra de Dios, esas mentiras pierden su poder. Este salmo es una herramienta para renovar tu mente. Cada vez que lo proclamas, estás reemplazando las mentiras del enemigo con la verdad de Dios. Kathryn también hablaba del poder de la esperanza. Ella creía que la esperanza es un ancla para el alma. En Hebreos 6:19 se describe la esperanza como un ancla firme y segura. Kathryn veía cómo las personas que llegaban sin esperanza salían, llenas de expectativa, porque descubrieron que Dios tiene un plan para ellas. Cuando declares este salmo, hazlo con esperanza, sabiendo que Dios está escribiendo una historia hermosa en tu vida. No importa cuán oscuro parezca el presente, el futuro que Dios tiene para ti es brillante. Hablemos ahora del amor, porque Kathryn Kuhlman sabía que el amor es la fuerza más poderosa del universo. En 1 Corintios 13:13 se dice que el amor es mayor que la fe y la esperanza. Kathryn vivía con un amor profundo por Dios y por las personas. Ese amor era el combustible de su ministerio. Cuando declares este salmo, hazlo con amor, no con amargura. Ama a Dios, ama a los demás, incluso a los que te han herido. El amor rompe las cadenas, que la ira nunca podrá tocar. Kathryn también enseñaba sobre la importancia de la generosidad. Ella creía que dar es una expresión de fe. En Lucas 6:38, Jesús dijo: «Dad, y se os dará». Kathryn vivía con un corazón generoso, no solo dando dinero, sino tiempo, oración, amor. Ella veía cómo las personas que daban con fe experimentaban avances sobrenaturales. Cuando declares este salmo, comprométete a ser generoso. Da de lo que Dios te ha dado, y verás cómo Él multiplica tu bendición. Otro tema que Kathryn abordaba era la importancia de la disciplina espiritual. Ella sabía que la libertad requiere esfuerzo. En 1 Corintios 9:27, Pablo escribió que disciplinaba su cuerpo para no ser descalificado. Kathryn vivía con disciplina, dedicando tiempo a la oración, al estudio de la palabra, a la adoración. Cuando declares este salmo, comprométete a ser disciplinado. No dejes que la pereza te robe lo que Dios quiere darte. La disciplina te posiciona para recibir más de su poder. Kathryn también creía en el poder de los pequeños comienzos. En Zacarías 4:10 se nos dice que no despreciemos el día de los pequeños comienzos. Kathryn empezó su ministerio con 1900 reuniones pequeñas, pero nunca dudó del llamado de Dios. Ella sabía que Dios usa lo pequeño para hacer cosas grandes.
Cuando declares este salmo, no subestimes el impacto de tu fe, aunque parezca pequeña. Cada declaración, cada oración, es una semilla que Dios hará crecer. Hablemos ahora del descanso, porque Kathryn Kuhlman sabía que el descanso en Dios es una forma de fe. En Mateo 11:28, Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Kathryn enseñaba que el descanso no es rendirse, es confiar. Cuando declares este salmo, hazlo desde un lugar de descanso, sabiendo que no tienes que pelear en tus propias fuerzas. Dios pelea por ti. Descansa en su promesa, y verás cómo su paz llena tu corazón. Kathryn también hablaba del poder de la unidad. Ella creía que cuando el pueblo de Dios se une, el cielo se mueve. En Hechos 2, vemos cómo la iglesia primitiva estaba unida, y el Espíritu Santo descendió con poder. Kathryn veía esto en sus cultos. La unidad de la multitud creaba una atmósfera para los milagros. Cuando declares este salmo, busca la unidad con otros creyentes. Ora con tu familia, con tu iglesia. La unidad multiplica el poder de tu declaración. Finalmente, Kathryn Kuhlman vivía con una pasión por las almas. Ella no predicaba para ganar fama. Lo hacía para llevar a las personas a Cristo. En Marcos 16:15, Jesús dijo: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio». Kathryn vivía esa misión. Cuando declares este salmo, hazlo con un corazón que anhela ver a otros libres. Comparte esta verdad con quienes te rodean. Kathryn sabía que la libertad no es solo para ti, es para todos los que Dios pone en tu camino. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbete para más revelaciones poderosas y comenta la palabra libre si crees en la fuerza de la palabra para romper cadenas. Hasta pronto.